lo repasen porque tienen tiempo hasta la semana que viene para rendir el examen. Y después vamos a ver todo lo que es regulación del crecimiento. Que en regulación del crecimiento tienen que conocer 2 ejes muy bien y uno más o menos. O sea, a lo que me refiero con más o menos es al eje gonadal, que tienen que conocerlo, tienen que saber el eje en sí, cuáles son las hormonas que lo componen, y un poquito las acciones de estas hormonas, o sea, estradiol, testosterona, progesterona. Pero los 2 ejes que tienen que saber bien es el de tiroides y el de la hormona de crecimiento. Y la idea es que, bueno, vayamos viendo, si se hace muy tarde, hagamos otro encuentro más, mañana o pasado, eso después lo vemos bien, pero bueno, si llegamos a ver todo hoy, genial. Entonces, bien, ustedes cualquier cosa, yo no voy a ver el chat, porque estoy con la pantalla compartida, pero cualquier pregunta que tengan eso, córtenme, o sea, párenme y charlamos, y lo vamos viendo. Bien, entonces bueno, lo primero que hay que hablar con sistema endocrino es poder definirlo, y una definición clásica del sistema endocrino es, como dice acá, el conjunto de glándulas de secreción interna localizadas en distintos puntos del organismo que elaboran hormonas a las que se le atribuyen diferentes funciones. Esta definición clásica del siglo pasado, en realidad, fue cambiando. ¿Por qué? Porque antes se tomaban como glándulas endocrinas las glándulas clásicas, que son el testículo, los ovarios, la placenta, las adrenales, paratiroides, tiroides, hipotálamo, hipófisis y glándula pineal. Pero se sabe ahora que hay muchos otros órganos que no son órganos endocrinos por excelencia, que también tienen secreciones de hormonas. Y principalmente te lo mismo nutrición, que son el estómago, el intestino delgado y el intestino grueso. Entonces nosotros podemos clasificar que hay glándulas endocrinas principales, que son estas que están acá, y después órganos con células secretoras de hormona, en las cuales, por ejemplo, está también la piel con la vitamina D, tejido adiposo, entre otros. Entonces, bueno, esta definición clásica es correcta como para hacer una introducción, pero en realidad sepan que ahora se entiende el sistema endocrino como algo un poquito más complejo. Bien, algo que tenemos que conocer es cuáles son las funciones del sistema endocrino, y en realidad tiene muchísimas. Por un lado, el sistema endocrino es fundamental para el crecimiento y el desarrollo, a partir de las hormonas tiroides, la hormona de crecimiento, los esteroides sexuales, principalmente estrógeno y progesterona, estrógeno y testosterona, y también la insulina. Después, otra función que tiene el sistema endocrino es controlar el medio interno. Cuando yo hablo del medio interno, hablo de esos líquidos que rodean a la célula, para mantener las concentraciones de sodio, de potasio, de cloro, de calcio, de magnesio, entre otras, en rangos normales. Ustedes tienen que saberlo también, muy básico, que en el plasma sanguíneo nosotros encontramos un montón de componentes, uno de ellos son los iones, en donde tienen rangos de normalidad, en los cuales, si están alterados, eso te produce o te desarrolla diversas patologías. Entonces, para esa función de control del medio interno, yo tengo muchas hormonas, en donde la principal, o las principales, son la aldosterona, la PTH, la ADH, calcitonina, péptido natriurético, entre otros. Otra función del sistema endocrino que nosotros vimos bastante en Nutri es la regulación del metabolismo, a partir de, por ejemplo, el eje insulina-glucagón, la leptina, las hormonas tiroides también, el neuropéptido I, el cortisol, entre otros. Otra función importante del sistema endocrino es las respuestas adaptativas a situaciones de alarma. Básicamente es la respuesta ante el estrés. Y en realidad la respuesta ante el estrés es una respuesta coordinadora entre el sistema endocrino y el sistema nervioso. Es una respuesta neuroendocrina que se llama. Acá entran otras hormonas como el cortisol, la aldosterona, las catecolaminas, entre otras. Y después, otra función fundamental que tiene el sistema endocrino es el control del ciclo reproductivo, tanto de la mujer como del hombre. Entonces, estas funciones son muy importantes. Nosotros nos vamos a centrar en el rol que tiene el sistema endocrino dentro del crecimiento y el desarrollo. Ahora, esto me quedó al laboratorio, pero me parece una pregunta que está buena, del laboratorio de fisio, que dice, ¿todas las hormonas son producto de células secretoras agrupadas en glándulas? Primero hay que poder definir qué es el tejido glandular. O sea, eso como primer paso. Y nosotros sabemos que el tejido glandular es una especialización del tejido epitelial que tiene una función de secretar sustancias.
Ahora, la secreción, como ven acá en el gráfico, puede ser una secreción al exterior o a cavidades, y yo tengo tres tipos de secreción, merocrina, apocrina y holocrina, y yo eso lo denomino glándulas exócrinas, a las que se secretan al exterior, pero después tengo secreciones internas, a la sangre, y acá yo hablo de glándulas endocrinas. Ahora, lo importante es que las glándulas endocrinas no tienen conductos secretores, esto es importante, sino que en realidad las secreciones son transportadas por el tejido conectivo o por los vasos sanguíneos, o cualquiera de las dos. Nosotros ayer vimos que hay varios tipos de comunicación intercelular, algunas son de tipo parácrino, otras son de tipo endocrino. Entonces, si viaja por el líquido intersticial o viaja por la sangre, yo tengo dos tipos de comunicaciones diferentes. Entonces, la secreción interna puede ser a la sangre o puede ser al líquido intersticial en realidad. En general suele ser a la sangre. Pero bueno, hay algunas características que tienen todas las glándulas endocrinas. Primero es que no poseen conductos excretores, y lo segundo es que estos productos de secreción afectan a órganos o tejidos diana distantes a la glándula. Y por eso es que las glándulas endocrinas suelen estar bien vascularizadas. Nosotros cuando veamos tiroides ahora vamos a ver que la tiroides está caracterizada por tener una abundante irrigación en proporción a lo que es su tamaño. Y esto en realidad es importante para cumplir la función de secreción endocrina. Pero hay algo importante también que nosotros vimos en nutrición, que es que en realidad hay muchas secreciones endocrinas que no se agrupan en glándulas endocrinas. Por ejemplo, todas las células endocrinas que se encuentran en el sistema gastrointestinal, que pertenecen al sistema PU, que, por ejemplo, son las células enteroendocrinas de la mucosa del estómago. En realidad acá yo no tengo una glándula endocrina en sí, sino que tengo al estómago, que en su epitelio está conformado por células endocrinas, o dentro de su epitelio tiene células endocrinas aisladas, y que esa secreción es importante para regular funciones del propio órgano. Entonces, no todas las células endocrinas, o mejor dicho, no todas las células endocrinas están agrupadas en glándulas endocrinas. Eso como concepto importante. Sino que hay un montón de hormonas que son liberadas por células aisladas, solas, solitarias, no agrupadas en glándulas, que están, por ejemplo, en todo el aparato gastrointestinal. Ahora, cortando esto como una breve introducción, pero algo que hay que tener en cuenta es que este título está bueno porque dice, para manejar bien no es importante acelerar, sino también saber cuándo frenar. Y acá entran en juego los mecanismos de retroalimentación. En todo eje endocrino, en todo sistema endocrino, hay mecanismos que autorregulan las concentraciones de las hormonas. Por ejemplo, en el caso del eje insulina-glucagón, están las variaciones de la glucemia, en donde hay una señal hipoglucemiante, eso estimula las células del islote de alfa, eso estimula la liberación de glucagón, el hepatocito aumenta la glucemia, eso estimula las células beta, que aumenta la insulina, que disminuye la glucemia, así, a partir del mecanismo de retroalimentación negativa, se regula un eje. Y después está el otro eje, que es el eje hipotálamo hipófiso órgano, en donde la propia secreción de hormonas inhibe la secreción de la hormona que la regula. ¿A qué me refiero con esto? La TRH estimula la liberación de TSH. Esta misma TSH inhibe la secreción de TRH. La TSH aumenta la T3 y la T4, y la T3 y la T4 inhiben la liberación de TSH y TRH. Esto es un mecanismo de retroalimentación negativa. Y es fundamental que ustedes vayan entendiendo que todos los ejes endocrinos, salvando algunas situaciones particulares, algunos momentos particulares que es la ovulación y en general el periodo de parto, sacando esas dos situaciones particulares, todos los ejes tienen retroalimentaciones negativas, porque es importante darle un freno a esa respuesta endocrina. Ahora, una cosa interesante también es que además de este fenómeno de la autorregulación, de la retroalimentación negativa, las hormonas también tienen un ritmo de secreción. No es que las hormonas se secretan en cualquier momento, sino que en realidad nosotros tenemos, ya lo sabemos desde la cronobiología, que casi todas las actividades corporales tienen un ritmo, o sea, tienen cambios periódicos. Por ejemplo, la temperatura corporal, la presión arterial, el sistema sueño-vigilia, o sea, todo tiene ritmos. Y el sistema endocrino no escapa de la lógica esta. Y nosotros vamos a ver que depende
el tiempo transcurrido entre secreción y secreción, yo puedo decir que las hormonas tienen ritmos ultradianos, que es de minutos a horas, circadiano, que es de cada días, semanales o estacionales. Acá yo le dejo ejemplos de cada hormona. Y fíjense en esto, por ejemplo, miren la hormona de crecimiento. Esto yo calculo que ustedes ya más o menos lo estudiaron, por eso se los nombro, pero fíjense la hormona de crecimiento. El pico de secreción de hormona de crecimiento no es en cualquier momento, sino que es durante el sueño. Fíjense que la ACTH, que regula el eje del cortisol, no se secreta en cualquier momento, se secreta a primeras horas de la mañana. Fíjense que la melatonina, una de las hormonas que regula el sueño y vigilia, se secreta cuando no hay luz, a la madrugada. Entonces, esta secreción, o estos patrones de secreción, son producto de la ritmicidad que tienen las hormonas, y que esto en realidad es fundamental para cumplir sus funciones. Ahora, hay una relación que usted tiene que entender, que es la relación entre la hormona, las proteínas transportadoras, la velocidad de degradación, el concepto de hormona libre y la actividad biológica. Vamos a ver esto. Una célula endocrina secreta una hormona. La hormona, nosotros ya vimos ayer que cuando es una comunicación endocrina viaja en la sangre, por la sangre. Cuando la hormona no está unida al transportador, yo digo que la hormona está libre en plasma. Ahora, esta hormona libre en plasma se puede unir a una proteína transportadora. ¿Cuál es el problema de la unión de la hormona a la proteína transportadora? Es que cuando la hormona está unida al transportador, no cumple función biológica. O sea, la hormona solamente se puede unir al receptor cuando está libre de su transportador, cuando está libre. Este concepto lo tienen que entender. El transportador es como que capta a la hormona, se une y no le permite que funcione biológicamente. Ahora, cuando la hormona está libre y se puede unir al receptor, puede ejercer un efecto biológico, que es el efecto propio de la hormona. Ahora, ¿qué pasa? Esta hormona libre, en algún momento tiene que degradarse, o sea, tiene que desaparecer esa hormona. No sé, yo no quiero que mi insulina esté 10 días haciendo efecto. No, yo la libero en un momento determinado para que baje la glucemia, por ejemplo. Y yo quiero que actúe en ese momento particular. Entonces, ¿qué pasa? En un momento esa hormona se degrada. ¿A dónde se degrada? Un poco lo charlamos ayer, en el hígado. El hígado es el órgano depurador por excelencia, que se encarga de agarrar esa hormona libre, por ejemplo, la insulina, transformarla químicamente para inactivarla. Y con eso la libero, la excreto. Entonces hay una relación entre la hormona libre, su unión a receptores, la degradación y la unión al transportador. Ustedes tienen que entender esta lógica. Que cuando la hormona está libre, o sea, la hormona puede circular libre o unida al transportador. Cuando está unida al transportador no puede unirse a receptores, porque está secuestrada, por así decirlo. Pero cuando está libre se puede unir al receptor y puede ejercer efecto biológico. Y al transcurso de un tiempo, esa hormona se va a degradar, va a desaparecer el organismo. Sí, ¿en qué sentido? No, los transportadores también tienen una vida media, digamos, o sea, como que no están, o sea, en general todas las proteínas plasmáticas tienen una vida media, que en un momento, o sea, constantemente se forman nuevos transportadores, en general a nivel del hígado. Casi todas las proteínas plasmáticas se forman a nivel del hígado. Y el hígado, cada cierta cantidad de tiempo, produce, sintetiza transportador y lo libera. Y los que se van quedando viejos, por así decirlo, son degradados también. Sí, sí, es como la albúmina, por ejemplo. Incluso la albúmina, el hígado todos los días sintetiza una cierta cantidad de albúmina. O sea, creo que son 60 gramos, algo así, o sea, un montón. Y puede pasar un montón de cosas. Se pueden filtrar en el riñón, se pueden degradar, pero bueno, o sea, todo se va renovando. Pero sí, pasa algo parecido con la hormona, nada más que la vida media es diferente. O sea, ¿a qué me refiero con vida media? Cuando yo digo que la insulina tiene una vida media de 5 minutos, por ejemplo, se refiere que una vez sintetizada, una vez secretada, la insulina a los 5 minutos la concentración va a caer a la mitad. A los 10 minutos va a ser la mitad de la mitad. A los 15 minutos va a ser la mitad de la mitad de la mitad. Y así hasta que la concentración sea cero. O sea, la vida media de las hormonas es bajita. En general las proteínas plasmáticas tienen vidas medias más largas. Y duran más tiempo en plasma. Pero esa es la principal diferencia, digamos. Bien. Ahora,
¿Cuál es el eje endocrino por excelencia? La unidad hipotálamo-hipofisaria. ¿Qué tienen que saber ustedes de hipotálamo-hipófisis? Tienen que saber, ya desde anatómicamente tienen que saber un montón, pero desde fisio, si alguien les va a preguntar relaciones del hipotálamo, por ejemplo, y del hipófisis, lo tienen que saber. ¿Por qué? Porque es muy importante para la patología, en realidad. Entonces, ¿cómo está relacionado este hipotálamo-hipófisis, principalmente el hipotálamo? Hacia anterior está en relación con el quiasma óptico. Hacia posterior está relacionado con los tubérculos mamilares. Hacia superior con el techo del tercer ventrículo, y hacia inferior, el hipotálamo, en este caso, con la hipófisis y el tallo infundibular. Esas son las relaciones anteriores, posteriores, superiores e inferiores. Ahora, en realidad, el hipotálamo está formado por un montón de núcleos, por un montonazo. Ustedes, por lo menos de fisio, no es que les vamos a pedir que conozcan todos los núcleos, no tienen que saber, tienen que saber algunos. El paraventricular, el supraóptico, la región preóptica, algunos del supraquiasmático, capaz, como hay algunos como muy importantes, que es donde se secretan todos estos factores liberadores, pero bueno, o sea, con que sepan alguno de nombre van a andar bien. Pero sí sepan que en realidad, anatómicamente, el hipotálamo está conformado por un montón de núcleos, que son mediales, que son laterales, que son superiores, inferiores, hay un montonazo. Ustedes desde la parte de endocrino sepan más o menos cuáles son los núcleos que sintetizan hormonas, que ahora lo vamos a ver. Ahora, el hipotálamo en realidad tiene muchas funciones. Si nosotros nos ponemos a pensar, el hipotálamo se encarga de regular el sueño y la vigilia, el hipotálamo se encarga de regular la temperatura, el hipotálamo se encarga de muchas cosas. Y dentro de esas cosas se encarga de sintetizar hormonas hipotalámicas. ¿Y cuál es la función de la hormona hipotalámica? Regular la secreción de hormonas hipofisarias. Ese es como el concepto que tiene que tener. El hipotálamo tiene muchas funciones, dentro de esas funciones tiene funciones neuroendocrinas. Esas funciones neuroendocrinas lo que permiten es estimular o inhibir la secreción de hormonas hipofisarias. ¿Cuáles tienen que, de nombre tienen que conocer todas las hormonas? Ahora, no tienen que saber todos los ejes. Eso no. ¿Cuáles son las hormonas del hipotálamo? La TRH, la hormona liberadora de tiotrofina, la GnRH, la hormona liberadora de gonadotrofinas, la CRH, la hormona liberadora de corticotrofina, todo eso es, RH siempre hormona liberadora en inglés. GHRH, hormona liberadora de hormona de crecimiento, está la somatostatina, que es la hormona inhibidora de la secreción de hormona de crecimiento, y tenemos a la hormona inhibidora de prolactina, que es la dopamina. Estas son las principales hormonas hipotalámicas. Fíjense que acá yo le dejé la estructura, después creo que ya se los pasé, pero se los puedo pasar de vuelta, y el efecto que tiene la hipófisis. Esto lo tienen que saber. Después no tienen que conocer todos los ejes, porque en realidad eso lo van a ir viendo a poquito. ¿Cuál eje tengo que conocer ahora? El de la hormona de crecimiento, la TRH y un poquito de la GnRH. Ahora, ¿qué hay que conocer también? Hay que conocer cómo está unido ese hipotálamo y esa hipófisis. ¿Por qué? Porque si yo les digo que el hipotálamo se encarga de enviar hormonas a la hipófisis, tenemos que conocer cómo llegan esas hormonas desde el hipotálamo a la hipófisis. Y lo que tenemos que conocer es que tiene dos tipos de conexiones. Tiene una conexión nerviosa y una conexión sanguínea. ¿Por qué una conexión nerviosa y una sanguínea? Porque en realidad la hipófisis está subdividida en dos. O en tres, en realidad. ¿No lo puedes grabar? Lo restringieron. ¿Ah? Tiene tres, está dividida en tres. En una adenihipófisis, o en realidad en una neurohipófisis, en una pars intermedia y en una adenihipófisis. O sea, está subdividida en tres regiones. ¿Cuál es la diferencia entre la neuro y la adenihipófisis? El tipo de tejido por la cual está conformada. La neurohipófisis vemos que es tejido nervioso, la adenihipófisis es tejido glandular. Entonces, ¿cómo está unida la neurohipófisis con el hipotálamo? Por una vía nerviosa. Fíjense que acá está bien graficado, esto lo saqué del Vegetator. Es una neurona que llega en un lugar donde hay tejido nervioso, donde hay axones. Y con la adenihipófisis hay una conexión de tipo vascular. Y esa conexión de tipo vascular es importante porque es un sistema, no cualquier sistema capilar, sino que un sistema porta. Ahora vamos a ver bien qué significa eso. Bien. ¿Qué
tenemos que saber de todo esto, que lo vamos a ver bien ahora. Tenemos que saber qué células compone la hipófisis, o sea, qué componente celular se encuentra y qué secreta cada una de esas células, y tienen que conocer la función de la neurohipófisis, que no es cualquiera. Porque alguno me sabe, esto para hacerlo un poco más interactivo y no hacerlo todo yo, ¿saben cuál es la función de la neurohipófisis? ¿Y la diferencia con la adenihipófisis? Bien, o sea que la neurohipófisis en realidad es un lugar de almacenaje de hormonas. ¿Y dónde se sintetizan esas hormonas que se almacenan? Exacto. Te referís a las basófilas, eosinófilas, exacto, excelente, ahora vamos a ver bien cómo está conformado eso. Pero bien, el hipotálamo tiene dos núcleos, que son el supraóptico y el paraventricular. Ese núcleo supraóptico y paraventricular sintetizan oxitocina y hormona antidiurética. Esa oxitocina y esa hormona antidiurética llegan a la neurohipófisis. Se sintetizan en el hipotálamo y se almacenan en la neurohipófisis. Llegado un estímulo correspondiente, se secretan. O se liberan, mejor dicho. Pero lo importante es que no se sintetizan ahí. Se sintetizan en la neurohipófisis. Eso es como fundamental que lo sepan. Se sintetizan acá y se secretan acá. En cambio, en la adenihipófisis, yo tengo células que sintetizan y secretan diferentes hormonas. Ahora la vamos a ver en un cachito. Y lo que hace la neurohipófisis es secretar diferentes tipos de hormonas, que son las que vimos recién, que regulan la síntesis y secreción de las hormonas hipofisarias. Ahora, el tipo de conexión que hay acá es una conexión de tipo porta. Para entender qué es la circulación porta, tenemos que entender cómo es la circulación general, que es el concepto que existe, que es la circulación mayor y la circulación menor. Ahora, ¿qué pasa? La sangre que llega desde el corazón viaja por las arterias. Estas arterias se van ramificando en arteriolas. Estas arteriolas después se ramifican en lo que son los capilares, que en el capilar es donde se produce el intercambio gaseoso y de nutrientes. Este capilar, acá en realidad está rodeado de células, en este capilar se produce el intercambio de gases y nutrientes, que acá yo tengo sangre oxigenada y acá yo tengo sangre desoxigenada. Entonces pasa de arteria, arteriola, capilar, vénula, vena. Y vuelve la sangre al corazón. De acá sale del ventrículo izquierdo y acá viaja hacia el segmento derecho del corazón. Esto es la circulación general, la circulación clásica. De vuelta, arteria, arteriola, capilar, vénula, vena. ¿Qué pasa con el sistema porta? Es que el sistema porta no es como la circulación general, que es arteria, arteriola, capilar, vénula, vena, sino que en realidad el sistema porta, yo comienzo y termino con el mismo tipo de vaso. ¿A qué me refiero? Yo comienzo el sistema con un lecho capilar y termino el sistema porta con otro lecho capilar. Entonces fíjense, puede ser capilar, vénula, capilar, vénula, arteriola, capilar, arteriola. Ustedes, si esto seguramente lo recuerdan de Nutri, ¿cómo está constituido el sistema porta? El sistema porta hepático. Yo tengo un capilar gigante a nivel intestinal, la vena porta, y después tengo en el hígado otro lecho capilar. Y este es el sistema porta hepático. ¿Cómo es el sistema porta hipofisario? Yo tengo la arteria carótida interna, que me da otra arteria que es la hipofisaria superior. A nivel de la eminencia media, la hipofisaria superior se capilariza, forma vasos portales largos y se capilariza de vuelta. Entonces, capilar, vaso portal largo, capilar nuevamente. ¿Se entiende esto del concepto de sistema porta? Esto es importante, porque les pueden llegar a preguntar en el examen, che, ¿qué es un sistema porta? O ¿qué significa esto? ¿Se entiende la idea de qué es esto del... o sea, cuando hablan de sistema porta, ¿se entiende esto de lo que es o no?
sería así, ya. De la eminencia media sería esto. Fíjate, acá está la eminencia media. ¿Qué pasa? Llega un vaso. ¿Cuál es el vaso? La arteria hipofisaria superior. La arteria hipofisaria superior se capilariza a nivel de la eminencia media. ¿Qué pasa a nivel de la eminencia media? Llegan todas las neuronas que producen, por ejemplo, TRH, y la liberan acá. En este capilar se forman los vasos portales largos, y cuando llegan a la adenipófisis se capilariza nuevamente. Entonces yo tengo capilar, vaso portal, capilar. El sistema termina como empieza, de un capilar, básicamente. No, de nada. Bien. Entonces, pues, esto es importante porque en realidad todo el mundo, o sea, todos decimos, che, bueno, el sistema porta, qué sé yo, pero después nos preguntan qué es el sistema porta y ahí ahora suele haber dudas. Esta es la definición. Y fíjense acá que esto es un esquema del sistema de la adenipófisis, en donde yo tengo las células basófilas con la coloración violeta, células acidófilas con la coloración más rosita y células cromófobas, que es que no tienen tinción. Fíjense que acá se ve bien. Tengo muchas células acidófilas, que son las principales, esta, y tengo algunas células cromófobas dando vuelta. Fíjense acá, se ve bastante. Esta es cromófoba. Esto es basófilo. Bueno, esto no importa, me quedo acá. Esto es lo que importa. ¿Cuáles son las células que están en la adenipófisis? Yo en la adenipófisis tengo 5 tipos celulares, que son las células somatótropas, las células lactótropas, las células corticótropas, las células gonadótropas y las células tirótropas. Tienen que conocer el nombre y qué producen. Y tienen que saber la tinción. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos el gráfico de acá, fíjense que lo principal que se ve es color rosa. ¿Por qué? Porque las principales células que se encuentran son células acidófilas. Fíjense que las células somatótropas, que producen GH, y las células lactótropas, que producen prolactina, son el 70% de todas las células de la adenipófisis, y son acidófilas. Después las células corticótropas producen ACTH, o sea que sería la corticotropina, y las gonadótropas FSH y LH, que son las hormonas que regulan el eje gonadal. Y después están las células tirótropas, que corresponden a menos del 5%, que son basófilas y sintetizan tirotrofina. Que la tirotrofina pertenece al eje tiroideo, que eso lo vamos a ver en un cachito. Entonces, estas células, esto lo tienen que conocer bien. Bien, tienen que conocer el nombre y tienen que conocer el producto de síntesis. Y acá es, esto es un poco de lo que decía, fíjense que acá se ve bien. La arteria hipofisaria superior, capilar, vaso portal largo, capilar. Este es el sistema porta. Todo empieza en la eminencia media. Que en la eminencia media llegan todas las, toda la secreción del hipotálamo se libera a este nivel. Para que todos estos productos, que son hormonas liberadoras, hormonas inhibitorias, lleguen a la adenipófisis. Y con eso vaya al eje correspondiente. Bien, yo entonces, esto en realidad me quedó en el laboratorio también. Fíjense que son todos los ejes. Volvamos atrás. Estos son todos los ejes que tenemos que ir conociendo. Nosotros nos vamos a sentar en TRH y el de GH. Y un poquitito el de las gonadótropas. Pero bueno, este es el que menos vamos a charlar hoy. Prolactina y corticotrofina lo van a ver en Nutri y en trabajo y tiempo libre. Este lo vamos a ver un poquito mejor en sexualidad, y el que sí o sí tiene que conocer son estos dos. Bien, esto era lo que había que ver ayer, pero no llegamos por el tiempo. Ahora, la idea de hoy, si es que llegamos bien y no nos matamos el tiempo, es ver hormona de crecimiento, hormonas tiroides y el eje gonadal. Igual creo que está mal porque arrancamos con tiroides, sí. Arrancamos con tiroides.
La tiroides, esperen, antes de arrancar, ¿hay alguna duda de lo que vimos hasta acá? Porque ya vamos a ver con algo nada que ver. ¿Pero les quedó alguna pregunta, algo para que charlemos? Bueno, seguimos entonces. No, todo bien. Genial, buenísimo. Bueno, en cuanto a la tiroides, lo primero es que tenemos que conocer dónde está. Y hay que saber algunas particulares. Primero que la glándula tiroides es una glándula endocrina por excelencia. Y es una glándula que le gusta mucho a los endocrinólogos porque está muy al tacto. Por ejemplo, no sé qué sé yo, el páncreas no está muy al tacto, entonces es medio complicado. En cambio, la tiroides se puede palpar fácilmente, y más si una persona tiene una patología tiroidea, así que eso es como una glándula bastante accesible. En el adulto es pequeña en sí, pesa 20 gramos, y fíjense que acá está formada por 2 lóbulos unidas por un istmo. Y tiene relaciones muy importantes con la carótida, tanto derecha como izquierda, como con el cartílago tiroideo y la tráquea. Se encuentra hacia adelante la tráquea y la laringe, y hacia los costados tiene una relación muy importante con el aparato vasculonervioso del cuello. ¿Y con qué relación también, o con qué otra relación tiene muy importante? Con las glándulas paratiroides, que se encuentran hacia atrás. Eso es importante. ¿Y qué otra característica tiene? Es que tiene una irrigación muy abundante, a partir de las arterias tiroideas superiores y las arterias tiroideas inferiores, que derivan de la carótida. Pero no importa eso. Lo importante es que tiene mucha irrigación. ¿Y por qué tiene mucha irrigación? Porque es justamente una glándula endocrina. Y nosotros hablamos un ratito que para una glándula endocrina es fundamental la irrigación para que pueda secretar sus hormonas en la sangre. Ahora, ¿cómo está compuesto el eje hipotálamo hipófisis tiroideo? Primero yo tengo el hipotálamo que sintetiza una hormona, que es la TRH. La TRH lo que hace es estimular a las células tirótropas para que sinteticen tirotrofina. Esta tirotrofina viaja hacia la glándula tiroides, en donde estimula la síntesis de la glándula tiroides de T3 y de T4. Y esta T3 y T4 ejercen un feedback negativo a nivel hipotalámico y a nivel hipofisario para inhibir la liberación de TSH e inhibir la liberación de TRH. Entonces el eje es así, es cortito. Ahora, algo hay que entender de tiroides para poder entender la fisiología. Hay que entender la constitución histológica. Y nosotros podemos decir que la unidad funcional de la tiroides es el coloide, es el folículo tiroideo. El folículo tiroideo está conformado por células epiteliales dispuestas alrededor de un núcleo eosinófilo que se llama coloide. ¿Saben por qué el coloide tiene este color eosinófilo? ¿Por qué se les ocurre? Bien, pero ¿por qué es acidófilo? ¿Por qué algo es basófilo o es acidófilo? Esto tranquilamente se lo pueden preguntar en el final, tranquilamente. Por la capacidad de ceder y captar protones. Ay, perdón, no te escuché, Sofía. Por la capacidad de ceder y captar electrones. Sí, o sea, sí, por la capacidad, sí, en una parte sí, pero en este caso, la tinción basófila, ¿qué se une? Si yo agarro una célula y la tiño, ¿qué se tiñe de basófilo? ¿El citoplasma? ¿El núcleo? El núcleo. Bien, ¿y por qué se tiñe basófilo el núcleo? Esto se lo pregunto para que lo vayan pensando, porque se los pueden preguntar. ¿Por qué se tiñe el núcleo basófilo? ¿Qué tiene? ADN y ARN, que es ácido. Excelente, porque es ácido. Excelente. La tinción basófila
tiene cargas positivas, por así decirlo. Y se une a cosas que tengan, esto se lo digo en criollo, pero se une a cosas que tienen, a cosas que tengan carga negativa. ¿Qué tiene carga negativa? El ADN y el ARN. O mejor dicho, no tanto por la carga, sino por el estado ácido-base. La tinción basófila, que en este caso es la hematoxilina, por ejemplo, se une a componentes ácidos como es el ADN o el ARN. En cambio, la acidófila se va a unir a componentes básicos, como las proteínas plasmáticas. Entonces, por eso el coloide tiene color rosa, porque el coloide está conformado principalmente por proteínas, que es la tiroglobulina. Esto se los pueden preguntar, o sea, ténganlo en cuenta. Entonces, ¿qué se tiñe de basófilo? Con hematoxilina, ARN y ADN. ¿Por qué? Porque es un componente básico que se une a algo ácido. En cambio, la eosina, que sería algo acidófilo, se une a las proteínas. ¿Por qué? Porque son básicas, básicamente. Entonces tengan en cuenta, todo esto es rosa porque está lleno de proteínas. Ahora, este es el coloide entonces. Lo que envuelve al coloide es células epiteliales, que son las células epiteliales tiroideas. Que estas son las que se encargan de sintetizar la T3 y la T4, que son las células foliculares. Pero después hay células parafoliculares, que están por fuera de estas, que se llaman células C, y que se encargan de sintetizar calcitonina. La calcitonina tiene una función en la regulación del metabolismo del calcio. No tiene nada que ver con esto. Pero bueno, tiene que ver con lo que vamos a ver de tiroides. La calcitonina es otra cosa. Esto es para que no intenten buscar relación de la calcitonina con el eje tiroideo. No existe. Porque me ha pasado que lo han preguntado. Calcitonina, eje tiroideo, dos cosas aparte, pero da la coincidencia de que las células parafoliculares sintetizan esta hormona. Pero bueno, esto de acá, entonces, es la unidad funcional de la tiroides que se encarga de sintetizar la T3 y la T4. Ahora, ¿qué necesito yo para la síntesis de hormonas tiroides? Yo necesito tres cosas. Necesito yodo, necesito tiroglobulina y necesito una enzima, que es la tiroperoxidasa. En realidad, acá no es que me falta algo, pero en realidad la tiroglobulina, ¿por qué es importante? La T3 y la T4, ¿qué son? ¿Hormonas de qué tipo? ¿Cómo es la clasificación según la química de las hormonas? Aminosídicas. Bien, excelente. ¿De qué aminoácido derivan? ¿Se acuerdan de eso? La tirosina. Bien, de la tirosina, excelente. Y la tiroglobulina justamente tiene muchas tirosinas. Por eso es importante tener esta proteína. Ahora, el yodo. ¿De dónde lo saco yo? ¿Mi cuerpo produce yodo? ¿De los alimentos? Bien, es de los alimentos, excelente. Ahora, ¿de qué alimentos? ¿De dónde? Bien, excelente. De la sal yodada. En realidad, hay en el ambiente yodo. El tema es que está repartido de manera muy desigual, por ejemplo, en toda la Argentina, en todo el mundo. Entonces hay una ley que está acá, y entiendo también que en Brasil, que obliga a yodar la sal de mesa. Entonces siempre que le agreguemos sal a algo, les vamos a estar agregando sal y yodo, lo que nos permite que no tengamos enfermedades tiroides, básicamente. Entonces, ¿de dónde la consumen ustedes generalmente? De la sal. No sépanlo, que hay una ley que lo regula. Entonces, bueno, yo con el yodo, con la tiroglobulina y con una enzima que es la tiroperoxidasa o la peroxidasa tiroidea, sintetizo T3 y T4. Esto se los dejo acá porque en realidad es para que vean que no siempre necesito la misma cantidad de yodo, sino que en realidad va cambiando las necesidades diarias. En adultos es de 150 microgramos, durante el embarazo aumenta y durante los niños es un poquito más bajo. Esto depende del ciclo vital, básicamente. Ahora, esto es lo más complejo. ¿Cómo sintetizo yodo? ¿Cómo sintetizo hormonas tiroides?
Esta es la parte más compleja, la que nos va a llevar un ratito. Y yo quiero que ustedes me digan si lo entienden o no lo entienden. Yo en realidad no sé si complicárselas o hacerlo muy sencillo. Vamos a hacerlo de las dos maneras. Vamos a hacerlo un poquito más completo para el que le interese y después vamos a hacerlo un poquito más fácil para que les quede claro el concepto. Primero de todo, ¿dónde se sintetizan hormonas tiroideas? En las células foliculares, que rodean el coloide. Primer paso. Segundo, yo le dije que necesito, para sintetizar T3 y T4, yodo. Ahora, cuando yo consumo yodo, yo lo consumo con la sal de mesa. Lo absorbo. ¿Y hacia dónde pasa una vez que absorbo el nutriente? ¿A la sangre? Bien. Primer paso, viaja a la sangre. Viaja por la sangre. Entonces, mi célula folicular tiene que tener un transportador para incorporar ese yodo desde la sangre hacia la célula folicular. Lo primero que tiene que hacer mi célula es captar ese yodo. ¿Se entiende cómo voy haciendo la lógica? O sea, lo primero que tengo que hacer es captar el yodo que está en la sangre, porque yo lo consumo, no lo produzco en mis células. ¿Cómo capto el yodo desde la sangre hacia el folículo? A partir de un cotransporte sodio-yodo. En este caso no es yodo, es yoduro, porque tiene la carga negativa acá. O sea, el yodo tiene diferentes estados de oxidación, no importa. Puede ser yoduro, puede ser yodo. En este caso es yoduro porque tiene la carguita negativa acá, fíjense. Entonces, yo tengo un transporte que es un cotransporte que es sodio-yoduro, que lo que permite es entrar o captar el yoduro que ingiero y que está en la sangre hacia la célula folicular tiroidea. Ahora, ¿qué tipo de transporte es? Bien. Primero, ¿es un transporte activo o un transporte pasivo? Bien, es un transporte activo. Ahora, ¿es primario o secundario? Secundaria. Secundário. Bien, es secundario. ¿Y por qué es secundario? Cuando yo digo que es un transporte activo secundario, ¿a qué me refiero? Utiliza a energia indiretamente. Bien, utiliza energía de manera indirecta. Ahora, ¿por qué utiliza energía de manera indirecta? ¿Quién está usando directamente energía en este caso? El sodio no usa energía. ¿Qué es lo que usa energía? ¿Se entiende la pregunta? Esto estamos repasando UP1, UP2, ya ni me acuerdo cuál es. Pero yo digo que esto es un transporte activo secundario. El transporte activo secundario decimos que usa energía, pero la usa de manera indirecta. ¿Por qué? Porque hay un transporte activo primario que la usa directamente. Ahora, en este caso, ¿de dónde estaría qué transporte activo primario tiene que tener esta célula para que O funcione? primário utiliza bombas sódio e potássio, ATPase. Claro, excelente. ¿Se entiende la lógica esta? Yo acá en mi célula, en realidad también tengo una bomba, esto no está graficado, pero tengo una bomba sodio-potasio. ¿Qué me genera la bomba sodio-potasio? ¿Un gradiente de qué? Concentração. Excelente. Esta bomba sodio-potasio lo que me genera es que el sodio esté bajo intracelularmente y esté alto el potasio. ¿Esto que me genera? Un gradiente electroquímico. ¿Se acuerdan de potencial transmembrana? Esto me genera un gradiente electroquímico. ¿Qué me produce? Que el interior celular esté negativo y el exterior positivo. Esto, me está rebasando, esto que me genera, es utilizado por este cotransporte ¿para qué? Para meter el yoduro acoplado al sodio. ¿Y por qué entra el sodio en la célula en este caso? ¿Por qué el sodio entra? Carga. Por su carga y por qué.
Por Y su para carga, poner- sí. Para reponer el sodio que sacó la bomba. Bien, ¿y cómo se llama? O sea, ¿qué diferencia hay? ¿Diferencia de qué? Electro, Química. química, excelente, bien, ahí lo puse diferencia de concentración. O sea, para que se mueva el sodio hacia adentro, o sea, el sodio se mueve hacia adentro porque tiene una diferencia electroquímica producida por la bomba sodio-potasio, entre otras cosas. ¿Se entiende? Y eso lo aprovecha, en este caso el yoduro, para entrar con el sodio. Esto básicamente es el funcionamiento básico de todo transporte activo secundario. Está acoplado a el funcionamiento de la bomba sodio-potasio, que es la que me consume ATP directamente. Fíjense que acá pasó de ATP a ADP. Yo me detengo en esto porque esto es un repaso para un final, que en realidad les pueden preguntar todo esto. O sea, tienen que saberlo, tienen que entenderlo, y acá puedo pasar a potenciar transmembrana, si quiero, en un examen. Y si nos olvidamos de T3 y T4. Bien, entonces, bueno, ya tengo el yoduro adentro de la célula. Ahora, ¿qué pasa? Que mi enzima tiroperoxidasa, que es la que se encarga de todas las reacciones enzimáticas necesarias para sintetizar T3 y T4, se encuentra en la luz del folículo. Por lo tanto, este yoduro tiene que pasar de adentro del folículo tiroideo, de la célula folicular, hacia afuera. Este transportador se llama NIS, este que vemos acá. Es Natrium Iodine Symporter. Y ahora, para salir de la célula folicular, hay otro transportador que es la pendrina, que es una difusión facilitada, que lo que hace es agarrar al yoduro y lo expulsa afuera en mi luz folicular. Acá, en esta parte de acá, está el folículo tiroideo. Perdón, el coloide, me refiero. En esta parte está el coloide, en esta parte está la sangre. Fíjense que está acá. Blood, luz del folículo, que sería el coloide. Entonces yo tengo un transporte activo secundario que me mete el yoduro dentro de la célula, y tengo una difusión facilitada que se encarga, que es la pendrina, de agarrar este yoduro y expulsarlo, por así decirlo, a la luz del folículo. Ahora, yo que dije que necesito yodo, tiroglobulina y tiroperoxidasa para sintetizar T3 y T4. ¿Por qué necesito tiroglobulina? Porque la tiroglobulina es una proteína que tiene muchos residuos tirosina. ¿Y de qué se encarga? O mejor dicho, ¿y por qué es importante la tirosina? Porque es el sustrato para sintetizar hormonas tiroides. Ahora, yo acá tengo tiroglobulina y tengo yoduro. ¿Qué me falta? La tiroperoxidasa. Y acá es cuando se vuelve un poco complejo, porque se entiende que la tiroperoxidasa, perdón, hace 3 reacciones. Cuando junta la tiroglobulina con el yoduro y la tiroperoxidasa, pasan 3 cosas, o 3 reacciones. Una primera reacción, que es la de oxidación, una segunda reacción, que es la de yodación, y una tercera reacción, que es la de conjugación. La primera reacción, que es de oxidación, vamos a verlo acá mejor. La primera reacción, que es de oxidación, lo que yo hago es agarrar el yoduro y pasarlo a yodo. ¿Qué es lo que hago? Eliminar esta carga negativa de acá. Eso se llama oxidación. Paso de yoduro a yodo. ¿Cuál es el segundo paso que hace la tiroperoxidasa? Agarra estos residuos tirosina que se encuentran en la tiroglobulina y los yoda. ¿Qué significa que los yoda? Que le une, agarra el yodo y se los pega a la tirosina. Y cuando agarro el yodo y se lo pego a la tirosina, puedo formar 2 compuestos. La monoyodotirosina, si le pegué un solo yodo a la tirosina, o diyodotirosina, si agarro 2 yodos y se los pego a la tirosina. Abreviado es MIT, monoyodotirosina, o DIT, diyodotirosina. ¿El MIT y el DIT son hormonas tiroides?
este MIT y este DIT, ¿son hormonas tiroides? No, necesitan un yodo más o dos. Bien, excelente, no son hormonas tiroides todavía, son monoyodotirosina o diyodotirosina. Entonces falta un paso más, que es el de acoplamiento. ¿Y qué qué significa el acoplamiento? El acoplamiento es agarrar un MIT y un DIT, o un MIT, perdón, sí, un MIT y un DIT, o un DIT y un DIT, y unirlos. Entonces, si yo uno un MIT con un DIT, formo T3. Pues yo uno dos yodos con un yodo, formo T3. Y si yo agarro dos DIT y los uno, formo T4. Esto es una suma. 2 yodos más un yodo, o 2 yodos más 2 yodos. Y ahí sí formo T3 y T4. Esta reacción se denomina acoplamiento. Ahora, ¿cuál es el problema? Es que todo esto, en realidad, se hace en la molécula de tiroglobulina. Fíjense que T3 y T4 están unidas todavía a la molécula de tiroglobulina. ¿Se entiende esto? Todo esto se produce en la molécula de tiroglobulina. Entonces, ¿cómo se secreta T3 y T4? ¿Qué tengo que hacer? Agarrar esta tiroglobulina con T3 y T4, romperla, separar la T3 y la T4 y secretarla. ¿Cuándo libero? ¿O cuándo cuándo secreto T3 y T4? Cuando hay un estímulo. ¿Cuál es el estímulo de liberación de T3 y T4 que dijimos hace un ratito? La TSH. La TSH, excelente. Entonces, ante la llegada de la TSH, lo que se produce es la secreción de hormonas tiroides. Entonces, ¿qué pasa? Yo, hasta acá, tengo mi T3 y T4 formada. La característica de la tiroides es que almacena hormonas tiroides. O sea, yo en el coloide, en todo esto que vimos acá, en todo este coloide, hay tiroglobulina con T3 y T4 almacenada. Uy. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando llega el estímulo de la TSH, lo que esto envía una señal para decir, che, secreta hormona. ¿Cómo secreta hormona? Agarro toda esta tiroglobulina, la endocito, y cuando la endocito, se le une un lisosoma. ¿Recuerdan cuál era la función o qué tenían adentro de los lisosomas? Sí, excelente, enzimas proteolíticas, o sea, digestivas en el sentido de que rompen moléculas. Excelente. Tienen enzimas proteolíticas principalmente que rompen proteínas. ¿Qué es la tiroglobulina? Una proteína. Entonces, ¿qué hacen las enzimas de este lisosoma? Se unen a la tiroglobulina o se unen a esta tiroglobulina endocitada y la rompen. ¿En qué la rompen? En aminoácidos y en T3 y T4. Y luego de esta ruptura, esta T3 y T4 es exocitada, o es secretada, mejor dicho. Y cuando se secreta pasa a plasma, y ahí viaja. Vamos a verlo con otra diapo. Esta es como lo más completo de explicar. Fíjense, esto es las reacciones que hace la T3, la tiroperoxidasa, pero con gráficos. El primer paso habíamos dicho que es la oxidación. Yo paso del yoduro a yodo. Fíjense, tengo carga negativa acá, no tengo carga negativa acá. Lo oxido. Oxida la molécula. ¿Cuál es el segundo paso? La yodación. Es agarrar la tirosina que está en la tiroglobulina y formo monoyodotirosina. Fíjense, esta es la tirosina con un yodo, o la diyodotirosina. Esta es la molécula de tirosina con 2 yodos. Ahora, ¿esto es T3 y T4? No. ¿Qué tengo que hacer? Pegarlas, conjugarlas, unirlas. Agarro un DIT y un DIT, lo sumo y formo T4. Agarro un DIT y un MIT,
los sumo, los conjugo, las uno, y formo T3. Esas son las 3 reacciones que hace la tiroperoxidasa. Oxidación, yodación y conjugación. Bien, yo sé que acá hay dudas seguro, así que vayan diciéndome en qué parte se complica esto. Sí, porque en este gráfico no está la oxidación. La oxidación ocurre antes de la yodación, por así decirlo. No, es cuando sale. Como que la tiroperoxidasa hace todo junto, pero da pasos. Primero oxida, después yoda y después acopla. Todo eso lo hace la tiroperoxidasa. Y lo primero que se hace es la yodación. Perdón, es la oxidación. Agarra el yoduro y lo transforma en yodo. Está mal dicho lo transforma. Bueno, no es que lo transforma, sino que lo oxida. Oxida el yoduro y pasa a ser yodo. Ese es como el primer paso. En el gráfico este no está, pero acá sí. Ah. Este es el primer paso. Y siempre ocurre antes de la yodación. Eso sí, ocurre antes. No sé si tiene, o sea, como una definición así precisa no conozco, pero, o sea, si te preguntan, che, ¿qué es la yodación? Yo diría que es una reacción producida por la tiroperoxidasa, que lo que hace es unir una o dos moléculas de yodo en un aminoácido tirosina. Y eso produce la formación de DIT, en el caso de que una 2 yodos a la tirosina, o de MIT, en el caso de que una 1 yodo a la tirosina. Diría que es eso. Y después la conjugación es, o sea, la palabra te lo dice, conjuga, une a las moléculas de MIT y de DIT. Y dependiendo cómo sea esta unión, yo tengo una unión de 2 DIT y formo T4, o una unión de un DIT y un MIT y formo T3. Lo diría así, no me la complicaría mucho. O sea, si te preguntan qué es la yodación, explica el proceso. No te la hueles más. Porque ya con eso está excelente, o sea, con que sepan que la tiroperoxidasa hace estas tres cosas, que lo hace de esta manera, están re bien, pero re bien, si lo pueden explicar. ¿Alguna otra pregunta, si lo charlamos o pasamos un cachín más? Yo lo que no entiendo es por qué cuando se une la TSH al receptor se activa la GQ, la proteína GQ. En realidad, pasa que esto no lo vimos, pero muchos receptores, o sea, esto no lo vimos ayer, pero los receptores en realidad son complejos. Dentro de un mismo receptor puede haber unidas 2 proteínas G, por ejemplo. Ya partamos de esa base. Hay muchos receptores que funcionan con GS y GQ. Es bastante común eso. Porque en realidad la GQ está más asociada a la endocitosis. Entonces, capaz que el aumento del calcio intracelular ayuda al proceso endocítico, y en cambio la GS, con el AMP cíclico y la PKA, estimula a la tiroperoxidasa para que actúe con mayor frecuencia o con mayor actividad, por ejemplo. Muchas veces este sistema se comparte de esa manera. La GQ lo que hace es estimular la exocitosis, y la GS lo que hace es estimular las enzimas. Sinceramente, no te lo sabría decir con certeza por qué estimula la GQ, o qué hace la GQ específicamente. Pero lo busco y te lo digo. Pero está buena la pregunta. Es interesante. Yo después lo busco y te lo digo con más certeza. Pero en general es así, como la GQ se encarga de, a partir del aumento del calcio intercelular, exocitar,
los gránulos con secreción, en este caso la endocitosis y la ruptura de la tiroglobulina, y la AGS se encarga más de estimular la proteína quinasa A, que la proteína quinasa A fosforila enzimas para que actúen con mayor actividad. Pero bueno, no sé bien si este es el caso, pero lo busco y lo mando al grupo. Dale, gracias. Ya, igual más o menos entendí. Excelente. Bueno, re bien. Es una pregunta igual re compleja, o sea, tipo una pregunta para estudiarlo bien con profundidad. Está bueno. Professor, o Sí. que seria um DIT e um MIP? MIT significa MIP. mono, yodo, tirosina. Es una tirosina unida a un yodo. DIT es di, yodo, tirosina. Una tirosina unida a dos yodos. Dale. ¿Se entiende? ¿El Professor, concepto? um resumen. Então, o iodo ele entra em la célula por um cotransporte, Bien. passa por uma reação de tiroperoxidasa, Eso se produce. Ojo. Entra por un dentro da contrasporte. célula. Sale de la célula a través de Mas transporte. antes tem a tiroperoxidasa. Sí. Depois, na luz, passa por 3 reações: oxidação, iodação, chodação e conjugação. Bien. La oxidação eu não me recuerdo como se ocorre. No importa. La chodação cambia de uma tirosina, passa por uma monoxiotiroxina e depois vai para que passa uma tirosine, cambia para um MIT, depois de um DIT. Excelente. Sí. Depois vem a conjugação, que é em esse processo que se forma a T3 e T4. Bien, excelente. Eso resumido está bien. Muy bien. Dale. ¿Y después qué pasa? Después, esa T3 y T4 que se forma la tiroglobulina es endocitada por la célula folicular, se desarma esta tiroglobulina, se separa la T3 y T4 y se secreta. Y ahí termina. Y con eso ya estaría. Cuando los lisosomas rompen la tiroglobulina, lo que pasa es que básicamente se separan los aminoácidos componentes de la tiroglobulina y la T3 y la T4. La T3 y la T4 que se separa de la tiroglobulina porque se rompió toda, se secreta básicamente. O sea, es liberada de la célula folicular. Y viaja ya a la sangre. Es eso nada. No. Esto incluso es bastante nuevo. O sea, no, en general van a ver que la T3 y la T4 viaja por difusión simple. Esto no es así. Ya se sabe que hay transportadores de la T3 y T4, pero no importa. De última, si les toma, no sé, alguien de física, quieren decir que hay transportadores que permiten la entrada y salida de la T3 y la T4 a la célula, les van a poner, si es Pablo, les va a poner una mejor nota porque es algo que no sabe todo el mundo. Así que me parece que... Pero bueno, nadie se los va a preguntar específicamente, eso no, eso seguro que no. Bien. Ahora, esto del laboratorio, pero me gustó para tenerlo. ¿Por qué? Porque es para hablar un poquito sobre transporte de hormonas tiroideas. Esto, vámonos charlando, dice. Las hormonas tiroideas son transportadas en sangre unidas a una elevadísima proporción, más del 99%, a distintas proteínas plasmáticas. ¿Esto les parece que es verdadero o es falso? ¿Qué dicen?
A ver, creo que puedo hacer encuesta. Mángueme un cachito, ¿no? A ver si puedo hacer una encuesta acá. Puedo hacer una encuesta acá. Voy a hacer una encuesta, respondan. Primera pregunta. ¿Verdadero o falso? Ahí está. Iniciar. ¿Qué les parece? La primera. Las hormonas tiroides son transportadas en sangre, unidas a una elevadísima proporción, más del 99%, a distintas proteínas plasmáticas. Falsa. Ahí ya voy a tener un bar, miren. Para que entro acá. Esta es verdadera. La T3 y la T4 viajan más de un 99% unida a proteínas plasmáticas. Sí, ojo, pero acá dice, las hormonas tiroides son transportadas en sangre. Ah, vos lo decís porque son derivadas de aminoácidos. Sí, son derivadas de aminoácidos. Sí, pero viajan en sangre unidas a proteínas plasmáticas. No, la GH también y es proteica. Excelente, porque ojo, muchos dicen eso, o sea, y es un error que lo hemos discutido muchas veces en la cátedra. Hay gente que te dice que las hormonas liposolubles viajan unidas a proteínas plasmáticas y las que son proteicas o polipeptídicas no. Y no es así. Eso es un error de concepto. Lo que sí está bien decir que todas las hormonas esteroideas se unen a receptores intracelulares y todas las hormonas proteico-polipeptídicas se unen a receptores de membrana. Eso sí está bien decirlo, porque es así. Después la derivada de aminoácido es otra cosa. Pero el concepto de que si es aminoácido o proteína no viaja unida a proteína plasmática es un error. Por ejemplo, le dijo excelente la compañera, la GH tiene transportadores. Y es una proteína. Pero porque la función del transportador no es el transporte en sí mismo, sino que ahí el transportador regula las concentraciones de hormona libre, que es lo que vimos hace un cachito, por ejemplo. Pero bien, eso está bueno aclararlo, porque más ahora que están por rendir un final, eso es un concepto que tienen que tener en cuenta. Esto es una derivada de aminoácidos y viaja unida a proteínas, en más de un 99%. Ahora dice, este transporte es realizado principalmente por proteínas inespecíficas como la albúmina y algunas lipoproteínas. Esto es falso. ¿Por qué? Porque tiene transportadores específicos. Ahora vamos a ver un cachito. Dice, la unión de alta afinidad a las proteínas transportadoras prolonga la vida media de las hormonas tiroides al evitar su filtración renal. Esto es verdadero. También permite tener un reservorio circulante de hormonas tiroides y limitar la cantidad de estas hormonas que llegan a tejidos blancos, ya que las hormonas unidas a proteínas de transporte no atraviesan el endotelio. Esto es verdadero. Y dice, los niveles de la principal proteína de transporte, denominada TBG, Thyroxine Binding Globulin, o tiropexina, son muy estables independientemente del estado fisiológico como el embarazo. Esto es falso. Entonces, ¿qué concepto tienen con estas 5 preguntas de verdadero y falso? Primero, viajan unidas a proteínas plasmáticas un montón. En general, viajan unidas a proteínas específicas de transporte, como es la TBG. Y que la función de las proteínas transportadoras no es el transporte solamente, sino que lo que hacen es prolongar la vida media, o sea, que duren más en la sangre, y lo que permiten es tener un reservorio de hormonas tiroides, un reservorio circulante. Esto es importante, que siempre, básicamente esto es como decir que siempre haya dando vueltas hormonas tiroides, para que en el caso de que se necesite, se separen de su transportador y se unan al receptor para ejercer efecto metabólico o efecto biológico. Y además, lo que permite que vayan unidas a proteínas plasmáticas es que yo limito la cantidad de hormona que llega al tejido blanco, porque ¿qué habíamos dicho nosotros? Que la hormona unida a transportador no se une a receptores. En este caso, si yo tengo el 99% unida a transportadores, yo limito la cantidad de hormona que se une al receptor y ejerce efecto biológico. Y eso es importante, porque yo no quiero que toda mi hormona tiroides que está dando vuelta ejerza un efecto, porque eso me mataría básicamente. Yo quiero que de a poquito vaya haciendo efecto.
Esto es algo que es muy común errar en un examen. Es muy común errar si se los preguntan. Así que ténganlo en cuenta. Como, che, bueno, la hormona, el transportador de hormonas no tiene solamente el rol de transporte, sino que además ejerce dos funciones muy importantes, que son estas dos que vimos. Ahora, fíjense, la secreción tiroidea. Un 99,98% viaja unida T4. Perdón, la T4 viaja unida proteína en un 99,98% y la T3 en un 99,7%. ¿A qué viaja unida? A la TBG, a la TTR, que es la transtirenina, y una parte a la albúmina. Entonces, mi hormona libre es un 0,02% en el caso de T4 y un 0,3% en el caso de T3. Fíjense que acá están las concentraciones, son bajísimas. Las concentraciones de hormonas tiroides son muy bajas. Y la T3 y la T4 libre es la que ejerce efecto. Acá les dejo las funciones. Esto se lo dejo para que lo lean después en casa tranquilos. Esto no me interesa que lo veamos ahora. Me interesa que veamos esto. El metabolismo periférico de las hormonas tiroides. ¿Qué pasa? Yo esto se los pregunto para que lo veamos. La T3 y la T4, ¿ejercen efecto por igual? ¿Tipo las dos ejercen efecto biológico, T3 y T4? No. No. ¿Cuál es la que actúa, la que se une al receptor de manera específica? T3. Bien, excelente. La T3 es la que se une al receptor. Fíjense que se ve acá clarito. La T3 se une al receptor. Ahora, ¿cuál es el principal producto de secreción de la tiroides? ¿T3 o T4? T4. 4. T4. Ahora, ¿la T4 actúa? Sí. Pero ¿cómo actúa la T4? Transformándose en T3. Fíjense que en el gráfico se ve acá bien. Yo tengo la T4 circulante, que es la principal secreción de la tiroides, pero adentro de la célula, la T4 no se une al receptor, sino que para actuar se transforma en T3. Y acá entra el concepto de metabolismo periférico de las hormonas tiroides. Es que existen en los tejidos periféricos enzimas que se llaman deyodasas. ¿Qué es lo que hace la deyodasa? Romper un yodo. ¿De dónde? De la T4, por ejemplo. Y yo agarro T4 y a partir de una deyodasa, que es la deyodasa tipo 2, transformo mi T4 en T3. Y esta T3 sí se une a receptores. Entonces, fíjense que acá dice la mayor parte de la T3 circulante se origina de la deyodación periférica de la T4. ¿Y dónde se produce esto? En el tejido diana, como se ve acá. Fíjense que acá les puse, a pesar de que la tiroxina es el producto principal de secreción, no es la forma activa de la hormona, y la afinidad elevada del receptor nuclear por T3 hace que esta, la T3, sea una hormona mucho más potente que la T4. Entonces existen un montón de deyodasas en el hígado, riñones, sistema nervioso y otros tejidos que catalizan la producción de T3 a partir de la T4. Esto es un poco más complejo en realidad. Si alguno lo estudió, en realidad sabe que no hay una sola deyodasa, sino que hay varias, hay 4. La 1, la 2, la 3 y la 4. ¿Tienen que saber todo? No. Sepan, más que nada, que la T4 para actuar se transforma en T3, a partir de una enzima que es la deyodasa, que se encuentra en el tejido periférico. ¿Se entiende este concepto? Esto, T3, es la deyodasa del tipo 3, es otra deyodasa, que lo que hace es pasar de T4 a T3 reversa. Esto igual sí, sepanlo, ojo, para esto sí, menos mal que no me lo dijiste. La T3 reversa es un tipo inactivo de T3. ¿Por qué? Porque en realidad, esto, si no lo entienden, bórrenlo, no importa. Y si lo entienden, genial. ¿A qué me refiero con esto? Que, a ver, ¿cómo explicarlo para que no los pierda más? Porque si no lo leyeron, capaz que se las complica un poco. Pero, en realidad, no siempre la T4 se transforma en T3. Sino que en realidad depende de lo que necesite la célula.
¿Mm? Yo no, ¿qué es la principal función metabólica que diga las hormonas tiroides? Es aumentar el metabolismo. Lo estimula, aumenta el metabolismo. Ahora, ¿yo en todas las situaciones necesito aumentar el metabolismo? No. Por ejemplo, si yo estoy desnutrido, no necesito aumentar el metabolismo, porque no tengo nutrientes. Entonces, ¿qué pasa? Hay otra deyodasa, que es la deyodasa de tipo 3, que en situaciones que la célula lo necesite, en vez de pasar de T4 a T3 para que ejerza un efecto, agarra T4 y la transforma en T3 reversa, que es una hormona inactiva. Es una T3 inactiva. Entonces, ¿qué pasa? La transformación de la T4 a T3 o T3 reversa va a depender del estado fisiológico de la persona y lo que necesite mi célula en ese momento. Si mis células necesitan aumentar el metabolismo, o mejor dicho, si mi organismo necesita aumentar el metabolismo, yo formo mucha T3. Si mi organismo no necesita aumentar el metabolismo, por ejemplo, forma T3 reversa. ¿Se entiende eso? Bueno, no sé si los ayudo o los complico explicando eso. Sí, sí, obvio. O sea, la T4, perdón, mejor dicho, hay dos tipos de T3. Yo tengo la T3 y la T3 reversa. La T3 reversa es inactiva, no según el receptor. Ahora, ¿de qué va a depender que mi hormona tiroidea forme T3 o forme T3 reversa? Va a depender del estado fisiológico. ¿Qué es lo que hace principalmente la hormona tiroidea? Aumentar el metabolismo basal. Entonces, si yo quiero aumentar el metabolismo basal, va a haber mucho pasaje de T4 a T3, a partir de la deyodasa de tipo 2. Ahora, si yo no necesito aumentar el metabolismo basal, ¿por qué? Porque estoy desnutrido, por ejemplo, tipo en el caso extremo, yo no voy a pasar de T4 a T3, voy a pasar de T4 a T3 reversa, para que no haya efecto de mi hormona tiroidea. Entonces, dependiendo del metabolismo basal, o sea, dependiendo de mis necesidades metabólicas, por ejemplo, mi T4 va a pasar a ser T3 o va a pasar a ser T3 reversa. Dependiendo si yo quiero estimular el metabolismo o no. No se las quiero, o sea, si no se entiende mucho la idea, no pasa nada. Pero si la entienden mejor, porque es importante desde el punto de vista fisiopatológico. Pero mi T4 puede pasar a T3 o a T3 reversa. ¿De qué va a depender esto? De las necesidades metabólicas de mi célula. ¿Se entendió más o menos eso? Fíjense, miren, acá se lo dejé anotado igual. Miren esto, dice: no obstante, en función de los distintos factores, metabólicos, nutricionales, farmacológicos, esos tejidos pueden inclinarse hacia la producción en una forma inactiva, la T3 reversa. Así, de acuerdo a las necesidades metabólicas, los tejidos periféricos regulan el estímulo que reciben de la T4 libre. Cuando las necesidades metabólicas son bajas, la formación de T3 disminuye y la de T3 reversa aumentan. Esto es importante, o sea, si no entienden. ¿Por qué cuando tengo necesidades metabólicas bajas, aumenta la T3 reversa? Porque mis hormonas tiroideas aumentan el metabolismo. Entonces yo acá, ahí lo que hago, o lo que hace mi célula es decir, che, pará, yo no quiero aumentar el metabolismo, por lo tanto, inactivo a la T3. Formo T3 reversa. Eso va a depender de las necesidades metabólicas. Professor, Sí. entonces o metabolismo barro é dizer que T3 barra e aumenta T3 reversa. Exacto.
metabolismo bajo, se forma poco T3 y mucho Poco. T3 reversa. Ahora, ¿por qué? Porque la T3 lo que hace es estimular el metabolismo. Y si yo tengo un metabolismo bajo, no quiero estimular el metabolismo. ¿Sería Bien. como una retroalimentación negativa? Claro, es un fenómeno de retroalimentación, básicamente. E agora o metabolismo alto, professor, eu não consegui entender. Y si yo tengo un metabolismo alto, lo que hago es formar mucho T3 y poco T3 reversa. ¿Por qué? Porque lo que hace mi hormona tiroidea, ¿qué es lo que hace la hormona tiroidea? Aumenta el metabolismo basal. Si yo tengo un metabolismo alto, formo mucho T3 y poco T3 reversa. Ahora, si yo tengo un metabolismo bajo, ¿por qué puedo tener un metabolismo bajo? Por esto, por una desnutrición. Fíjense, en un cuadro de desnutrición, yo tengo mucha T3 reversa y tengo poca T3. Entendi. En un sujeto sano, yo tengo mitad y mitad. Lo tengo equilibrado. ¿Se entendió esto de la T3 reversa? ¿Se va entendiendo la idea? Sim. ¿De dónde pueden leer esto? Para que después yo les puedo pasar. Esto lean lo del Bess y Taylor, está muy bien explicado ahí. T3, hormonas tiroideas en general. Para mí es como un buen libro para poder leerlo. Pero esto es o sea, mira, yo le dije que no, pero sí es importante, porque si les toma el beneficio, capaz que se los pregunta. Yo esto después, el power se los paso. Se los paso de vuelta. Bien. Ahora, ¿cómo actúan las hormonas tiroideas? Actúan a través de receptores intracelulares, específicamente intranucleares. O sea, el receptor de hormona tiroidea se encuentra dentro del núcleo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Puede pasar dos cosas. La T4 entra a la célula, se transforma en T3 y se une al receptor. ¿Y qué es lo que pasa? Se activa la transcripción y la traducción proteica. Se transcribe el ARN mensajero y se traduce. Este es el mecanismo de acción, un mecanismo nuclear. Un mecanismo de estimulación de la transcripción y la traducción proteica. Ahora, ¿cuáles son los efectos fisiológicos de las hormonas tiroideas? Yo tengo efectos a nivel del corazón, a nivel del tejido adiposo, a nivel del músculo, a nivel del hueso, a nivel del sistema nervioso y otros. Estos no me importan tanto. ¿Qué efectos tiene? Primero, estimula el metabolismo. Primero y principal. Estimula el metabolismo. Segundo, ¿qué hace en el corazón? Aumenta la frecuencia cardíaca y la fuerza de las contracciones. ¿Qué hace a nivel ¿qué hace a nivel del metabolismo? Es una hormona catabólica. Rompe ácidos grasos o rompe grasas y rompe proteínas. Y a nivel del desarrollo, lo que hace es promover el crecimiento normal del tejido estiroesquelético, del tejido esquelético, y lo que promueve es la mielinización del sistema nervioso. Eso es importante que lo sepan. ¿Por qué? Porque un chico que nace sin sintetizar hormonas tiroideas tiene muchos problemas en el desarrollo neuronal. ¿Por qué? Porque el principal estímulo para la mielinización es gracias a las hormonas tiroideas. Fundamental. Esto es muy importante. ¿Y con qué lo pueden relacionar a esto? Lo pueden relacionar con recién nacido. O sea, en un examen. Tranquilamente se lo pueden hacer relacionar. Entonces, T3 y T4
fundamentales para el desarrollo del sistema nervioso, fundamentales para la minimización, fundamentales para el crecimiento normal del niño y muy importante a nivel del metabolismo, porque lo que hace es aumentar la tasa metabólica a partir de procesos catabólicos, lipólisis, proteólisis, entre otros. Yo les dejo este cuadro, que es un resumencito de todo lo que fuimos viendo. Dónde se produce, la naturaleza, la biosíntesis, cómo se transporta, qué factores liberan, cuáles son las vías de control, las células tejido diana, el receptor, todo. Acá está todo resumido, obviamente, y lo tienen que comprender, pero acá como un cuadrito que les puede servir. Esto yo lo saqué de este libro, del Silverton. Está bueno. Bien. ¿Qué dudas tienen de esto? De los mecanismos de acción, de los efectos fisiológicos. ¿Hay alguna duda de esto? Esto capaz que es la parte más sencilla de tiroides, digamos, los efectos en sí, pero Professor, dime. então, se sobre o mecanismo de atuação, Sí, impeça por receptor intracelular, especificamente núcleo. excelente. Essa molécula, a T4 adentra em célula, cambia para T3, Excelente. ocorre a transcrição, depois tradução, forma proteína. Excelente. Bien. Depois os efeitos fisiológicos, primeira coisa é metabolismo. Bien. Depois que vem a atuação em uns órgãos, como coração, tecido adiposo, hueso, isso? Bien. Tenés que saber más o menos qué es lo que hace. A nivel del metabolismo, aumenta la tasa metabólica, promueve la lipólisis, promueve la proteólisis. A nivel del corazón aumenta la frecuencia cardíaca. Y a nivel, por ejemplo, del hueso, promueve el crecimiento normal. Y a nivel del sistema nervioso, promueve la mielinización. Beleza. Tá. E esse receptor é hidrofóbico, professor? ¿El receptor? No, el receptor es intranuclear. Intranuclear. Es una proteína, así que hidrofóbico no es. Porque eu tenho uma dúvida de os receptores de membrana são hidrofílicos e os receptores dentro da célula são hidrofóbicos. Listo? No, no. Ahí hay un pequeño error. Ah, El receptor no es hidrofóbico o hidrofílico. sim, En todo caso, lo que es hidrofóbico o hidrofílico es la molécula, claro. el mensajero, la hormona. Sim. Las hormonas que se unen a receptores intracelulares suelen ser lipofílicas e hidrofóbicas. Hidrofóbico. Hidrofóbicas, claro, porque son solubles en grasas, en lípidos, por algo atraviesan la membrana lipídica y pueden unirse a receptores intracelulares. Ahora, las hormonas que son proteicas suelen ser hidrosolubles y suelen ser lipofóbicas. Sim, sim, agora entendi. Por lo tanto, no atraviesan la membrana y se unen a receptores de membrana plasmática. Sim. Pero así, el receptor no es... En general, los receptores son proteínas, así que suelen ser hidrosolubles, por así decirlo. Mejor dicho, perdón. Los receptores son todas proteínas. No es que suelen ser, son. Sim, entendi agora. Os receptores são proteínas. Sí, los receptores son proteínas. Lo que es hidrosoluble o hidrofóbico, en todo caso, es la hormona, producto de su constitución química. Sim, onde vai ubicar, se é fora ou se é dentro. Exacto. Tá, dale, graças. No, de nada. Bien. ¿Hay alguna otra duda de
¿Tiroides? Permiso, a mí me gustaría saber dónde van a quedar grabadas las clases de repaso. ¿Dónde las encuentro? Esta después se les paso el power, porque me di cuenta que no la grabé. Me estoy dando cuenta ahora. O sea, arranqué y no, bueno, no, soy medio... Pero las otras, si ya la grabamos y las otras las grabamos, las vamos a subir al canal de YouTube del Alde. Pongan así, Alde. Les paso el link acá. Así ya lo tienen. Nosotros hoy, Alde, sí, vamos, entre hoy y mañana vamos a subir todas las clases que fuimos grabando. Dale, gracias. Mirá, ahí lo pasé. Ese es perdón. Ahí está. Ese es el link del canal de YouTube. Ahí van a estar todas las clases subidas. Menos esta, porque me estoy dando cuenta ahora que la puse a grabar. Pero bueno, después la última organizamos otra. Bien. Si les parece, pues ya estamos en 1 hora y media. Uy, no, para esto. No. Uy, se me fue. Bueno. Perdón. Mirá, si les parece, miren, pues estamos hace un par ya. Y esto nos va a tomar el eje de hormona de crecimiento y somatotrofina nos va a tomar 1 horita más. Y me parece que no me gusta hacer cosas tan largas porque yo creo que van perdiendo a mí me pasa que pierdo la concentración mientras va pasando el tiempo. Yo, si les parece, a ver cuándo son otros repasos, porque hoy hay todo el día repasos, así que hoy no. Pero me parece que podemos organizar el último encuentro para terminar de ver todo. Yo fui una cosa. Acá, repasos. El miércoles sería hoy, jueves a las 10 de las 14. Podemos hacer el viernes, que es feriado, así que no va a haber problema, a la tarde, la última parte del repaso. Si ponéis más después del jueves. Y queda todavía bastante para la mesa. Y con eso terminamos de ver hormonas de crecimiento y vemos eje gonadal. Y si les parece, lean tiroides y si hay dudas la charlamos. Así más o menos, ahí vamos a tener 1 hora y media más para seguir charlando. Y de última, si tienen alguna otra duda de fisiología, lo charlamos también. Hacemos medio un repasito así de todo lo que les parezca. Total, yo no tengo drama en eso. Yo después les paso bien la hora, pero sería tipo viernes a las 5.